Hoy, día 16 de abril, como todos los años, se celebra el Día contra la Esclavitud Infantil, y si hay un grupo, un movimiento en Pamplona que alza su voz, no solo este día, sino durante el resto del año contra esta realidad, que es la esclavitud infantil y otras tantas, pues son los amigos del Movimiento Cultural Cristiano, que hoy está en nuestro plató. Nos acompaña a mi izquierda Elena García, pues miembro del Movimiento Cultural Cristiano. Gracias por estar aquí, Elena. A vosotros, buenos días. Y por último también, a mi derecha, está Esther Legasa, que no solo es miembro del Movimiento Cultural Cristiano, sino que además es misionera, fue misionera en Venezuela. Gracias por venir. Gracias a vosotros, buenos días. Bueno, ¿cuáles son? Hablamos de un día además que lleva la cara, el rostro de Iqbal Masih. Ya hablamos el año pasado sobre este icono de la lucha contra la esclavitud infantil. Me gustaría que me dijeras, desde el Movimiento Cultural Cristiano, cuáles son las denuncias principales que hacéis en un día como hoy. Elena. Bueno, un día como hoy, que ya para nosotros es una campaña que lleva 21 años. 21 años porque, como tú decías, Iqbal Masih fue un niño pakistaní al que asesinaron un 16 de abril de 1995. ¿Por qué se convierte en un icono para nosotros? Aparece en una pequeña noticia que a un niño le asesina una mafia de las tapices de las alfombras. Dices, ¿qué está pasando aquí, no? Y en ese proceso de estos 21 años nos damos cuenta que en vez de ser una realidad que vaya desapareciendo, sin embargo sigue en aumento. Y es una realidad que sigue en aumento. Para nosotros, además, la vemos cada vez en mayores ámbitos, dramáticamente, ¿no? Hay otros, tú decías, 16 de abril, Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. A la gente a veces le confunde que en junio la OIT dice el Día del Trabajo Infantil. Y para nosotros eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque es una manera de difuminar que la realidad que padece hoy la infancia no la puedes desmembrar en solo aquellos que están sometidos a lo que dice la OIT, peores formas de trabajo. No, mire, es que hoy hay 400 millones de niños sometidos a esclavitud en sus diferentes formas. Explotación laboral, explotación sexual, tráfico de órganos, niños soldados. Todo esto hace unas cifras que son las reales, y eso sin tener todos los datos que se deberían de tener, pero que la OIT maquilla de alguna manera con lo que hace en junio. ¿Qué hace el Movimiento Cultural Cristiano? Quiere, con esa campaña permanente, desde aquel año en que empezó a intuir que esta era una situación dramática, quiere hacer una tarea de concienciación y de trabajo que diga, cuidado, que esta situación está en relación directa con nuestras vidas. O sea, que no es que un niño muere, le mata a la mafia de las alfombras ya. ¿Y esas alfombras quién las consume? ¿Cómo está esa conexión entre estos niños que son esclavos en muchos países? Bien sea, bueno, hemos hablado también otras realidades como la esclavitud sexual, por ejemplo, pero en un tema como la confección de textiles, ¿no? ¿Cuál es esa realidad entre ellos y nosotros? ¿Cómo se produce esa conexión? ¿Cómo nosotros somos también culpables, en cierta manera, de la existencia de... Bueno, somos culpables, pero no somos conscientes, ¿no? Se podría decir así de una manera suave. ¿Cómo es esta conexión, Esther? Bueno, pues esta conexión así es un sistema, ¿no? Un sistema financiero, un sistema económico, multinacionales que participan en todo eso, ¿no? Un sistema financiero y económico, bueno, pues donde en los países del tercer mundo, vamos a decirlo así, están explotados. Estas multinacionales que están en Europa, también en España, en Europa, ¿verdad? En Estados Unidos, muchas veces llevan su mano de obra a los países donde no están reconocidos muchas veces los derechos humanos, donde los sindicatos no tienen, pues muchas veces voz, donde gobiernos permiten esa mano de obra barata, etcétera, por la situación en que viven esos países. Bueno, pues eso es una cadena en la cual somos todos responsables, es buscar el máximo beneficio. Entonces, bueno, pues ¿dónde van? ¿Dónde van esas multinacionales? Donde se consigue la mano de obra mucho más barata y... Que no son mafias ni empresas de cara desagradable, sino que son empresas grandes, multinacionales, pues con su buena imagen pública, y que son las que tienen este tipo de negocios que favorecen esta esclavitud infantil. Antes hablábamos, en la anterior tertulia, de los refugiados y también de ese drama, ¿no? De cómo muchos son secuestrados para esclavitud infantil, pero en otro tipo de conversación que teníamos salió un nombre que era Amancio Ortega, y yo he dicho, puede que salga luego, Elena, sé, porque una de las cosas que hacéis mucho en el Movimiento Cultural Cristiano es, aquí en Pamplona, poneros frente a Zara, frente a Inditex,
a hacer una denuncia relacionada con este tema. Sí, y tengo que aclarar, nosotros no tenemos absolutamente nada contra el señor Amancio Ortega como persona. Sino contra el sistema. Efectivamente, sino contra el tinglado económico que funciona de tal manera que permite que estructuras como Inditex puedan campar sin problema en países como Brasil, donde tiene Inditex, grupo empresarial, de una denuncia por parte del gobierno de Brasil porque se ha descubierto talleres textiles que trabajan para el señor Amancio Ortega. Nosotros no tenemos ningún problema contra él, solo decimos, usted declara beneficios cada año incrementándose porque no produce en condiciones dignas, de salario digno. O sea, y a mí me sorprende mucho la cantidad de gente que se ha hecho defensora de este señor, que nosotros no tenemos nada contra él. No tenemos nada contra él. No, sino contra el sistema o contra mirar hacia otro lado. Efectivamente, no se puede sostener un beneficio económico sobre la explotación de nadie. Entonces, lo que nosotros planteamos es salario digno, trabajo digno. Si usted está explotando en determinados lugares donde se está demostrando que tiene talleres textiles que producen para usted en condiciones de explotación con salarios de miseria... ¿Pero hay niños ahí trabajando? Hay menores. Vale. Además, de hecho, hay allí una fundación que lleva de hoy, no solo la esclavitud, sino la infantil. Por ejemplo, en Argentina hay una fundación que lleva muchos años trabajando ese tema y que demuestra que una cantidad de sectores de talleres textiles clandestinos trabajando para este tipo de empresas. ¿Qué pasó en Bangladesh cuando se derrumbó aquel edificio en el cual murieron 1.200 personas? ¿Qué apareció allí? Las etiquetas del Corte Inglés, las etiquetas de H&M. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hicieron los medios de comunicación? No sacaron las empresas para las que producían en este edificio. Exacto. Esos trabajadores estaban. No importó para nada y la responsabilidad de estas empresas ante aquellos que son sus trabajadores, aunque pueda decir y tapar la imagen diciendo... No, yo no soy quien les ha contratado. Yo he contratado a una empresa allí. Estamos con todo el tema de la subcontratación. Contratamos a una empresa y esa empresa ya, cómo me traiga la tela, es cosa suya. Yo le estoy pagando la tela, yo no sé cómo viene. Efectivamente. Que eso también puede ser nosotros. Yo voy a comprarme la ropa, pero a mí cómo se haya hecho y me sale aquí a 20 euros menos que en otro lado. Oye, ¿cómo lo han hecho? Me da igual por qué. Eso está en relación, claro. Nosotros con mi conciencia está limpia. Efectivamente, es un problema de qué conciencia tenemos de lo que nos ponemos. Lo que nos ponemos, lo que tenemos que ver es hasta dónde estamos participando de este sistema. Y está, por un lado, la parte de tarea institucional, que es los retos políticos y económicos que hay como un sistema legislativo de carácter internacional que impida con normativas concretas que se puedan hacer cosas de este tipo, de manera que hay una legislación laboral de carácter internacional. Cuando se produce explotación que está en relación con una empresa española y se produce explotación en otra, yo pueda acudir a denunciar eso, que en este instante no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la legislación está sirviendo a determinados... Tenemos explotación a nivel internacional y legislaciones de carácter nacional. Entonces no puedo combatir eso, que es una agresión en otros ámbitos. Hay una tarea muy importante de modificación de normativas, de políticas y de sistemas económicos que, siendo interrelacionados, no os puedo combatir con cuestiones de carácter nacional sola, y tenemos que ampliar la mirada, porque si no, estamos siendo cómplices con nuestras formas de vida y con nuestros sistemas económicos y políticos. Quiero que ahora veamos un pequeño vídeo, lo tenéis en vuestra web, solidaridad.net, es la web del Movimiento Cultural Cristiano, donde ponen pues muchísima información relativa a esta y otros temas. Hay un vídeo que es la esclavitud infantil en el siglo XXI y hemos recortado un pequeño fragmento pues que puede servir como ejemplo para ilustrar y ver la condición en la que trabajan muchos niños, en este caso un niño en Perú. En todas las partes del mundo, las personas intentan establecerse en lugares donde creen que podrán ganarse la vida. Este lugar, el asentamiento humano permanente más alto del mundo, no es una excepción. Es La Rinconada, en Perú, a 5.500 metros por encima del nivel del mar. Aquí las temperaturas descienden a menos 23 grados centígrados. Los niveles de oxígeno son peligrosamente bajos. No hay agua corriente, solo alcantarillas abiertas. La única razón por la que viven aquí unas 30.000 personas es que hay oro en la ladera.
Pero ninguna de estas personas se va a hacer rica con ese oro. Todas las familias tienen que trabajar para sacar algo que les permita apenas sobrevivir. Freddy tiene 11 años. Entro, agarro unas piedritas, al sacacho lo pongo un poco de saca y luego lo saco afuera y estoy buscando en el monte. Es cuando sacas el lampito hacia afuera, estás buscando. Hay otras piedras que cuando estás chancando te chancas la mano y sale sangre y te duele eso. Y otras cuando tú quieres hay hartas, cuando te atreves a sacar harto para sacar un poco más hartito de oritos, sales afuera, no puedes sacar eso, pues no puedes traer muy harto porque pesa. Y cuando quieres botar a la sacapata, te caes tú más. Hay veces me asusta entrar en los huecos los que están más oscuros, los que no tienen luz, porque hay varias gentes que dicen, hay un chinchilico que te lleva con la buchita, que solo te lleva tu corazón. Freddy golpea las rocas para encontrar oro. Después en la ciudad tiene que pagar por lo extraído. Si al final se queda con algo, es apenas una miseria, lo justo para comprar un pan. Bueno, pues un ejemplo de muchos que suceden hoy en día alrededor del mundo, esta vez en Perú, pero hay otros países como Ghana, como Venezuela también. Esther, tú estuviste en Venezuela, has sido misionera allá, cuéntanos un poco esa situación y relacionándolo con la esclavitud infantil. Bueno, uno cuando va a Venezuela o a Iberoamérica se da cuenta, primero, que aquí, los que vivimos aquí en España, en Europa, somos unos privilegiados, ¿eh? No vemos niños en la calle, pues bueno, pues esto vemos, uno cuando viene aquí todo está en orden, todo funciona, ¿eh? Cuando vaya pues se encuentra, lo normal es encontrarte con niños en el mercado vendiendo bolsas, lo normal es vendiendo niños comida, vendiendo periódicos desde las 4 de la madrugada, lo normal es que algunos de esos niños o de jóvenes no regresen a su casa por la violencia porque le han robado pues el móvil que tenía, el celular como dicen ellos. O sea, lo normal es ahí que uno sale pero no sabe si va a volver, ¿eh? Eso es la realidad de Venezuela. Y bueno, pues la realidad de hoy en día es que, bueno, pues sale mucho en las noticias, ¿no? Pero yo quiero decir una cosa, el movimiento cultural cristiano que lleva ahí más de 15 años en Venezuela, en concreto en Ciudad Guayana, una ciudad en la cual estamos en un sitio pues marginado como tantos. Y ahí estamos trabajando también este día que estamos celebrando hoy, el día 16 de abril, con jóvenes que muchos de ellos han sido niños esclavos, ¿eh? Sin saberlo. Entonces, la labor que está haciendo en homenaje a Iqbal Masih, un niño que ya se habla mucho, un niño pakistaní, que tuvo conciencia, el decir yo quiero continuar, porque había sido liberado como otros tantos niños, pero él tomó conciencia y dice yo quiero seguir con esta labor de denunciar luchar contra esta realidad, que él decía, quería ser abogado, para defender, no quería poner comedores, quería poner escuelas para que los niños se formaran, ¿no? O sea, muy importante, ¿no? Tomar conciencia de que eso es inhumano. ¿Qué hace el movimiento? Bueno, pues la realidad que se vive allí es decir, esto no es normal, lo que está niños pasando. En las calles, niños vendiendo, en las calles, trabajando en la calle. Eso es normal allí. Entonces, Sí. cuando dices, mira, no, eso no debe ser, eso lo están permitiendo las instituciones también en Venezuela, que también hay organizaciones que velan por esto, pero es normal. Entonces nosotros, niños que encuentran sentido de que se puede hacer otra sociedad mejor, pues eso como es dar Iqbal, ¿no? esperanza, como Iqbal, y que es un testimonio y que ha sido real. Y entonces, bueno, pues trabajan, hacen teatro los jóvenes. Iqbal, que creo que tiene una estatua en Vitoria, ¿puede ser? Sí. Exactamente, eso es. Que Bueno, es está- el cabeza de cartel de
del día contra la esclavitud infantil, no sé si puede salir en pantalla, lo tenemos aquí en la mesa también, ahí está, es ese niño, Yves Almasy, pues, que se rebeló contra la esclavitud, fue un defensor y al final lo mataron a tiros. Bueno, y se ha convertido en un icono. Cuéntanos un poco sobre este cartel, Elena, porque mucha gente estará acostumbrada a verlo por Pamplona, porque si una cosa hace el movimiento cultural cristiano es empapelar Pamplona con muchos carteles de justicia norte-sur. Claro. Cuéntanos el sentido de este cartel. Claro, mira, este cartel nace, y además en la tarea que dice tantos carteles, sí. Hay 21 años, a día de hoy, antes lo estábamos comentando, ya en los colegios, en los libros, aparece la figura de Yves Almasy. ¿Por qué? Y ahí ponía, ¿qué hacen ante este crimen la OIT, la UNICEF o los sindicatos? Quiere ser un llamado a la conciencia de toda la sociedad. Aquí estamos somos todos responsables. Él se organizó junto con otros adultos para cerrar empresas en las que la mayoría de sus trabajadores eran niños esclavos. Yo digo, si un niño de 12 años tuvo la capacidad de hacer una cosa como esa, ¿qué llamado a la conciencia no debe de ser eso para que digamos nosotros, que somos unos privilegiados, qué no podríamos hacer y no queremos hacer? O sea, ahí hay organizaciones responsables, somos personas responsables, etcétera. Y hubo un niño que cerró, yo te puedo decir que decenas de empresas, junto con otros, se asoció, se organizó, planteó una lucha asociada, porque al final las batallitas estas personales del pequeño tal no llega a ningún sitio. ¿Cuál es la tarea de este cartel? Llamar a esa conciencia. A unificar, a unirse. Eso es. Y un grito de una realidad que es vergonzoso que en pleno siglo XXI tengamos esclavitud infantil. A mí me hacía gracia por lo que te digo en relación que está con nuestra vida. Sacamos una de las noticias... En la revista Autogestión, luego hablaremos de ella. ¿Por qué? Porque que luego hablaréis de ella. En esta siempre hay una sección fija sobre el tema de la explotación infantil. ¿Por qué? Porque no podemos decir que en el siglo XXI, habiendo el nivel de paro o explotación laboral, que es de 1.600 millones de personas adultas en situación de paro o explotación, en paralelo tengamos 400 millones de niños esclavos. Eso son las dos caras de la misma moneda. Y entonces, cuando hablemos de este tema, no lo podemos nada más que poner en relación con el paro o la explotación. Y dices, ¿qué tiene que ver con nuestra vida? Que sí, que todo. Que hay una noticia que dice que hay niños haciendo las pestañas postizas que nos ponemos aquí. Ahí en sus países se ponen pestañas postizas. ¿Dónde las usamos? Aquí. Pues haciendo esas pestañas postizas, hay menores de 5 años a 13 años trabajando horas y horas para esas pestañas por las que les pagan. Yo cuando veía el dato decía, esto es increíble, 10 céntimos. Los europeos pagan 10 euros por esas pestañas postizas, esos niños cobran 10 céntimos al mes por esas pestañas postizas que nos pondremos aquí. Tiene relación directa. Y nuestras instituciones, estos sindicatos, es vergonzoso que digan, es a día de hoy el 10% de la fuerza laboral en el mundo. El 10% de la fuerza laboral en el mundo es niños esclavos. Estos sindicatos no pueden desentenderse de eso. No pueden desentenderse. Y si no fuesen traidores a una clase trabajadora que fue la que se organizó, respondía internacionalmente, de manera internacional a la agresión que sufrían, a día de hoy estos sindicatos no pueden cerrar los ojos ni mirar para otro lado y decir que no están al lado del 10% de la fuerza laboral del mundo. Claro. O sea, tenían que estar, llegar al 1 de mayo ahora mismo. ¿Qué van a decir frente a este crimen? Es un crimen, una infancia a la que se la está matando, sometiendo. Si fueran nuestros hijos, ¿qué haríamos? Y políticamente también es un tema pues, que no sale en las elecciones de normal, como el de la inmigración, que también se queda un poquito ahí de lado, pero que no está, por ahora no está de moda para sacarlo en campaña, y este tampoco, como tantos otros temas, y que se denuncia en esta revista. Quiero recomendarla. Recomiendo pocas cosas, pero esto lo voy a recomendar porque a mí personalmente me gusta la revista Autogestión del Movimiento Cultural Cristiano, que se puede adquirir en calle Sangüesa, enfrente del número 33, que ahí está la sede del movimiento. Y más que recomendable leerla, no solo por sus artículos, sino porque si les interesan mucho los temas que hablamos aquí en Implicados, o temas, bueno, pues como los que estamos tratando hoy aquí, la esclavitud infantil, pues la verdad es que más que recomendable adquirir esta revista y también visitar a los amigos del Movimiento Cultural Cristiano. Una última pregunta os quería hacer. Nosotros, ha salido antes el tema de Inditex, ha salido el tema de la conciencia, el tema de las tramas, digamos, entre empresas, pero ¿qué podemos hacer como ciudadanos para combatir esto? Como ciudadanos, y que no sea no comprar en Inditex. O sea, que no sea esa la respuesta, que sea otra, que sea ¿qué podríamos hacer para combatir esto?
Bueno, En un minuto. En un minuto. Que tenemos que despedirnos. Luego que me ayude mi compañera Elena. Si es un decir, minuto, un minuto es, o sea, si yo no conozco la realidad en el mundo en el que vivo, yo no puedo luchar, ¿vale? Si yo no, es como si yo estoy enferma y tengo cáncer, si no sé qué me ha producido eso, Sí. puedo luchar. Entonces, me interesa cómo vive la realidad de mis hermanos o del mundo. ¿Me interesa la realidad cómo viven otros? Pues si no me interesa, me da igual. Me preocupa que haya niños que pueden ser mis hijos, que estén en condiciones infrahumanas, que si fueran mis hijos yo estaría tranquilamente. O sea, es decir, lo que no queremos para nuestros hijos, pues no lo queremos para los demás, por ejemplo. Pero es no poner una venda a la realidad, que la realidad que estamos viviendo en Pamplona o en España no es lo normal, que somos privilegiados, que lo normal es que el 80% está muriendo de hambre, que lo normal es que hay más de 400 millones de niños esclavos, que es lo que equivale a la Unión Europea de habitantes, ¿vale? Etcétera. Entonces, veamos un Información. poco más. Primero informarnos, conciencia. luego decidir, pero primero sobre una información. Bueno, y con Y luego tantos este medios sábado. y con Este este sábado, sábado, pero brevemente di lo que hay esta Sí, tarde porque tenemos que decir adiós. Esta tarde, de 6 a 8 de la tarde, en la avenida Carlos III, frente al Monumento al Encierro, estaremos durante esas 2 horas informando sobre este tema. 6 de la tarde en el Monumento al Encierro en Carlos III. Invitamos a todos. A todo el mundo que Estaremos quiera ahí acudir. difundiendo información e invitándoos a que colaboramos y combatamos este tema. Perfecto. Y ahí material solidario que os podéis llevar para trabajar con chavales, para trabajar entre vosotros y para que hagamos una denuncia seria de este De drama. esta situación. Perfecto. Elena, Esther, mil gracias. Como siempre, un placer teneros aquí. Que lo expliques todo también, la verdad. Bueno, gracias. Y a todos ustedes, pues les esperamos la semana que viene con nuevos temas. Pasen una feliz semana. Tenemos que decir, porque...